Salmo 101, vamos a leer del verso 1 al verso 3. Todos juntos. Misericordia y juicio cantaré. A ti cantaré yo, oh Jehová. Entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí. En la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. No pondré delante de mis ojos cosa injusta. Aborrezco la obra de los que se desvían. Ninguno de ellos se acercará a mí. Amantísimo Dios y Padre que estás en los cielos, en el nombre del Señor Jesucristo, una vez más te damos gracias por permitirnos acercarnos hoy a tu palabra para reflexionar, para meditar en ella. Rogamos, Señor, que por amor de tu nombre hables hoy también a nuestras vidas. Hoy también tu Santo Espíritu ilumine nuestro entendimiento y nos permita comprender tu palabra, comprender tu verdad, ser animados en ella. Señor, que prosperes tu palabra en lo que la has enviado. Por favor, danos un corazón atento a tu palabra, atento a tu verdad. En el nombre de Cristo Jesús, oramos dando muchas gracias. Amén. ¿Pueden tomar asiento, mis hermanos? Muy adecuadamente pasamos en el salterio del Salmo número 100, que nos llama a ser agradecidos con nuestro Creador, al Salmo 101, que nos llama a un compromiso solemne que muestre precisamente tal agradecimiento. Quiso el Espíritu Santo que en el salterio siguiera ahora este cántico que expresa el compromiso del gran Rey de Israel, cuyo reino en parte señalaba al reino eterno de nuestro Señor, de nuestro Salvador, Jesucristo. En el Salmo, decía Robertson en su comentario sobre estos salmos, el Salmo 101 atribuido a David por su título, habla en primera persona del singular de la aspiración del rey de adherirse al patrón del Señor en su gobierno. Según el comentario, el Salmo 101 sigue a los Salmos 93 al 100 de Yahvé Rey, trata de la traducción del gobierno real de Yahvé al del Rey de Jerusalén. Este es un recordatorio especial para el pueblo que adora al Dios vivo, un recordatorio a sus gobernantes acerca del patrón de su gobierno. Quiera el Señor que al meditar hoy nosotros en este salmo podamos comprender, al menos en un aspecto, el patrón de gobierno de Dios para nuestros hogares, para nuestro gobierno civil, desde la perspectiva de la misericordia y el juicio. Misericordia y juicio titulamos nuestra reflexión el día de hoy. Temas que ya se han tratado en otros salmos que hemos visto, pero que en este cántico especial representa no solo un poema escrito a Dios, sino la promesa solemne que se hace al Señor. En primer lugar, debemos reiterar, la misericordia y el juicio dan gloria a Dios. El salmista expresa su deseo de cantar a Dios. En el versículo 1 lo veíamos. De componer salmos para Dios, teniendo como fuente de su inspiración la misericordia, el juicio, la fidelidad eterna de Dios, su trato justo, sus decretos justos para con su pueblo. Es interesante que David no canta para exaltarse a sí mismo, para que digan, uy, qué dones tan espectaculares tiene este compositor, para tomar de pronto el honor que le corresponde solamente a Dios. Consideremos por un momento cómo la misericordia y el juicio del que habla David le dan gloria a Dios, diciendo así que esto es expresión precisamente del carácter de Dios. Misericordia y juicio son expresión del carácter de Dios. David en varios salmos ha estado exaltando esta misericordia de Dios, indicando que solo el amor pactual, el amor fiel de Dios, por el cual se compadece de su pueblo, es la base de la seguridad de todos aquellos que en él confían. Recordemos, por ejemplo, el Salmo 36, 7. Vamos a leerlo. Salmo número 36, versículo 7. Y recordemos esta declaración. Salmo 36, 7. Cuán preciosa, oh Dios, es tu ¿qué? Tu misericordia
Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo las sombras de tus alas. Salmo 42, versículo 8. Pero de día mandará Jehová su misericordia, y de noche su cántico estará conmigo, y mi oración al Dios de mi vida. También en el Salmo número 52, el versículo 8, nos dice, pero yo estoy como olivo verde en la casa de Dios. En la misericordia de Dios confío eternamente y para siempre. Y si nos adelantamos un poquito al Salmo 103, el versículo 13, nos dice algo similar. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Todas estas citas nos están hablando de esa misericordia de Dios, de esa compasión de Dios, de ese favor de Dios para con su pueblo. Pero también en toda la Escritura, y David es uno de los que habla insistentemente acerca de esto, el trato justo de Dios para con los suyos, para con todos los demás, es un rasgo distintivo del Señor, de su reino, y se junta con la misericordia. Salmo 135, 14, por ejemplo, miremos lo que nos dice. Salmo 135, versículo 14. Porque Jehová juzgará a su pueblo y se compadecerá de sus siervos. Aparecen las dos cosas, ¿no? Aparece Dios ejecutando su juicio, pero aparece Dios teniendo compasión de su pueblo. Salmo 99, versículo 4, que ya habíamos estudiado también. Salmo 99, 4 nos dice, ¿hasta cuándo pronunciarán? Perdón, estaba leyendo el que no es. 99, 4. Y la gloria del rey ama el juicio. Tú confirmas la rectitud. Tú has hecho en Jacob juicio y justicia. Pero la última cita que quiero que leamos, Salmo 85, versículo 10. La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. En todos estos pasajes encontramos ese rasgo de juicio de Dios, de los decretos santos, de las leyes, de las ordenanzas del Dios Santo. La fidelidad entonces del amor de Dios, su compasión bondadosa para con su pueblo es motivo de alabanza, pero también lo es su trato justo, su trato adecuado para con todos los seres humanos. Ambas cosas hacen parte de las perfecciones de Dios, del Dios Santo que hemos visto también, a quien debemos adorar. Y el salmista expresa acá el deseo y el compromiso de componer salmos para este Dios. David, el pueblo que adoraba a Dios a través de este salterio, así como el pueblo que hoy adora a Dios, exaltan, engrandecen la majestad del Señor o dan gloria a Dios al cantar de su misericordia y juicio. Porque estas son cosas que hablan del carácter de Dios, son expresiones de su carácter. Pero esto se hace no solo cantando y componiendo salmos. El salmista manifestaba su compromiso de dar gloria a Dios, cantando misericordia y juicio, en el ejercicio de su llamado particular dado por Dios. Misericordia y juicio son la base de su reino. Todas las perfecciones de Dios soportan su reino eterno, así que podemos afirmar que la misericordia y el juicio también soportan el reino eterno de Dios, como lo decía antes en el Salmo 89, versículo 14. Salmo 89, 14, que nos decía, justicia y juicio son el cimiento de su trono, misericordia y verdad van delante de su rostro. Está hablando del reino de Dios, del trono de Dios, en lo que se basa el trono de Dios. El Dios que se compadece de su pueblo, el Dios que ha hecho pacto con su pueblo, que ha querido tomar a su pueblo para sí, cuidarlos, sostenerlos, sustentarlos,
para siempre. Reina con misericordia y juicio. Ahora, el pueblo del pacto una y otra vez ha comprobado esta misericordia. Todos los salmos que hemos visto hasta ahora nos hablan de ella. Y el llamado a creer en el Evangelio resalta también la misericordia del Señor como base de su reino, pero también su trato justo para con todos. Alguien que me ayude leyendo Marcos capítulo 1, versículos 14 al 15. Y recordemos el llamado del Señor Jesucristo, que nos dice Marcos 1, 14 al 15. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo del reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creed en el Evangelio. El reino de Dios se ha acercado. Y como el reino de Dios se ha acercado, se demanda arrepentimiento y fe. Llega el juicio de Dios, pero también está la misericordia al haber arrepentimiento y fe. Es lo que Dios nos concede. Cuando comprendemos que la misericordia y el juicio son expresiones del carácter de Dios y la base de su reino, no es extraño entonces ver en la Biblia, ver aquí en este salmo, que misericordia y juicio sean precisamente el compromiso del rey. David, como rey de Israel, tiene este compromiso. Pero ¿de dónde saca él eso? ¿Por qué va a actuar de esa manera? Bueno, así como el rey Yahvé es un rey de misericordia y juicio, David se compromete también a reinar, a gobernar tanto su propia casa como el pueblo de Dios con misericordia y juicio, no con locura, no con prepotencia, no con altanería. Podemos inferir entonces que este salmo se originó precisamente al inicio del reinado de David, cuando fue proclamado como rey. Él hace este compromiso solemne delante de Dios, porque David iba a reinar en nombre del gran rey de Israel, y que es, por supuesto, el rey de todo el universo. Y David adopta entonces los principios de misericordia, amabilidad, verdad y justicia como su propia guía. Como señalaba Calvino, cantar por tanto de misericordia y de juicio equivale a declarar en términos solemnes que él sería un rey justo y recto. David entiende que estas son perfecciones de Dios y estas perfecciones tienen que hacerse visibles en su reino. Por lo tanto, el que gobernaba o el que gobierna en nombre de Dios y por disposición de Dios debe mostrar misericordia y juicio. Entendamos, hermanos, que en realidad este no era el llamado solamente de David, sino que es el llamado de todo aquel que ostenta un lugar de autoridad o de gobierno. Tal vez parezca utópico hoy, tal vez se considere impracticable, pero al menos ustedes y yo tenemos este compromiso al reconocer el reino de Dios en nuestras vidas. La pregunta es, ¿estamos comprometidos con ello? El versículo 2 nos presenta una promesa solemne y este es nuestro segundo punto. Podemos leerlo de esta manera: quiero conducirme prudentemente en el camino perfecto cuando vengas a mí. Caminaré en la integridad de mi corazón en medio de mi casa. ¿Pueden ver ustedes cuánta humildad la de este rey? Expresa un deseo de actuar sabiamente, un deseo y un propósito para hacerlo. ¿Cuál fue el estándar del rey David? ¿El camino de todos los demás? ¿El camino de todos los reyes? ¿El camino del resto de gente? No. El estándar de David era nada más y nada menos que un camino perfecto. ¿Se acuerdan qué dijo el Señor Jesús en el Sermón del Monte? ¿Qué le dijo a los discípulos? Sed pues, ¿cómo? Sean como su Padre que está en los cielos. Pero, ¿qué dijo del Padre? Sean pues perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Eso es utópico, eso no se cumple, diríamos nosotros. Pero ese es el camino. Ese es el estándar. Y el estándar que tomó David era precisamente el de misericordia y juicio.
Su estándar es el camino santo determinado por Dios. Y no se esperaba menos de un rey puesto por Dios. David expresa la idea de que Dios vendría a visitarlo, que Dios vendría a inspeccionar su reino o a inspeccionar su casa. David no piensa que Dios simplemente dio su ley, sus mandamientos y se fue y no tiene nada que ver con este mundo y no tiene nada que ver con lo que nosotros hacemos. David no pensaba que de pronto solamente se invocaba a Dios en el momento solemne de su ordenación como rey y ya. No. Por eso él decía, cuando vengas a mí. Es decir, cada vez que el Señor me mire, cada vez que el Señor mire mi familia, el ejercicio de la autoridad como rey, allí el Señor tendrá que ver que se han adoptado los principios de misericordia y juicio, o los grandes principios de derecho, en todo, hasta en los asuntos más pequeños, decía David, me guiarán y me gobernarán. Así podemos ver en esta promesa solemne el compromiso de integridad, aborreciendo toda clase de perversión. Otra vez leamos versículo 2 y versículo 3 de este salmo. Entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí. En la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. No pondré delante de mis ojos cosa injusta. Aborrezco la obra de los que se desvían. Ninguno de ellos se acercará a mí. La verdadera sabiduría entonces para conducirse en la vida, especialmente para el caso de este rey, es dueña de integridad. Esto implica un apego a la verdad, un aborrecimiento a toda clase de mentira, una inclinación por lo recto, un aborrecimiento de toda clase de mal. El hijo de David, que reinó posteriormente en su lugar, aprendió también esto. E inspirado por el Espíritu Santo en Proverbios 8:13, declaró, el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino, y la boca perversa, aborrezco. Esta es la verdadera sabiduría. A veces nos descrestamos, ¿cierto? Con los expertos. Bueno, que hoy en día cualquiera es experto. Pero la verdadera sabiduría, la verdadera inteligencia es el temor de Dios. Y aquí nos está diciendo, el temor de Dios es precisamente aborrecer el mal, odiar el mal. Qué distinta, hermanos, sería nuestra nación si nuestros gobernantes asumieran este compromiso de andar en integridad, aborreciendo toda clase de perversión. Pero ¿qué es lo que vemos? ¿No es acaso todo lo contrario? ¿No vemos gobiernos impíos que promueven toda clase de mal, toda clase de perversión? Desde el gobierno se promueve lo malo diciendo que lo que Dios llama bueno realmente no es bueno, sino que es malo. ¿Se acuerdan qué le dijo la serpiente a la mujer? ¿No colocó en tela de juicio la palabra de Dios? ¿No hizo quedar a Dios como que Dios era egoísta con ellos, que Dios no quería que ellos tuvieran conocimiento? Los engañó. Fue un engaño tremendo. ¿Y qué es lo que venden nuestros gobernantes, legisladores? Se inventan leyes perversas que tienen que cambiarse cada cierto tiempo cuando llega otro perverso al poder, ¿sí? Para que se alinee con sus propósitos. ¿No deberíamos nosotros como iglesia clamar en primer lugar por el establecimiento y la extensión del reino del Señor Jesucristo, que es el perfecto reino de misericordia y juicio? Venga tu reino, nos enseñó el Señor Jesús a orar. Y eso es lo que pedimos. Pero también no deberíamos buscar que nuestro gobierno civil se ajuste a los principios de verdad y santidad que Dios demanda. ¿Les parece a ustedes esto una locura? ¿Les parece una locura abstenerse de votar por perversos que van en contra de la verdad de Dios? ¿O será que debemos
transigir con nuestra sociedad y elegir entonces gobernantes perversos que niegan al Creador y que adoran dioses falsos. ¿Será eso el correcto actuar de nosotros como iglesia? ¿A dónde nos llevarán esas decisiones? ¿A dónde nos han llevado ya? El compromiso del gobernante fiel es manifestar esa misericordia y juicio, haciendo un compromiso solemne de integridad y de verdad. Sabemos que el reino de David no fue perfecto. A la luz de la Escritura lo encontramos. David mismo pecó gravemente siendo rey, pero le fue concedida la misericordia del arrepentimiento, aunque su pecado tuvo consecuencias, ¿se acuerdan? Y graves. No se mantuvo tan fiel a ese compromiso, pudiéramos decir. Yo sé que solamente el reino de Cristo es perfecto, que solo Cristo es el Rey perfecto, pero como leíamos hace un rato, ya se ha acercado a nosotros su reino. Así que debemos procurar su venida, su extensión, y Él nos manda que oremos por esto. ¿No deberíamos entonces propender porque los principios del gobierno de nuestro Rey también lleguen a nuestro gobierno civil? Empezando por nuestras propias casas. ¿O vamos a decir que como somos pecadores, no podemos tener un compromiso con la integridad, con la verdad, con la rectitud en todas nuestras relaciones? ¿No debería ser esto una característica de toda familia cristiana? ¿No debe esto caracterizar también los negocios de los cristianos? Deberíamos aprender de este compromiso solemne. David promete que hará su esfuerzo por evitar toda clase de mal, que ni siquiera sabrá qué es hacer mal a sus vecinos. Que Dios nos ayude a asumir verdaderamente también nosotros este compromiso, un compromiso de justicia, aborreciendo la maldad. Leamos nuevamente versículo número 3 de este salmo. No pondré delante de mis ojos cosa injusta. Aborrezco la obra de los que se desvían. Ninguno de ellos se acercará a mí. Él categóricamente está diciendo, no voy a poner frente a mis ojos ninguna palabra de maldad. Odio a los que se desvían, no van a estar cerca de mí. No emplearé a nadie para hacer lo que esté mal. Odio el trabajo de ellos, de los que se hacen a un lado, todas sus acciones, motivos, planes. Yo les pregunto, ¿se parece esto en algo al programa de gobierno que usted ha leído de nuestro señor presidente, de los alcaldes y gobernadores que hemos tenido? ¿O de los congresistas y los que presiden en las entidades del Estado? ¿Es este el compromiso de las empresas y los negocios que se hacen en este país? ¿Es este el compromiso que tenemos al interior de nuestras familias? ¿Aborrecemos realmente toda clase de mal? ¿Corregimos a nuestros hijos para apartarlos del mal? ¿O decimos, son muchachos, son niños, hay que comprenderlos? Nos apartamos nosotros del mal intencionalmente. ¿Tomamos medidas para mortificar nuestro pecado? ¿O simplemente decimos, es que yo soy así? ¿Intencionalmente buscamos mostrar al Dios que es justo en todos sus caminos? ¿O cometemos o defendemos injusticias según nuestra conveniencia? ¿Nos deleitamos con los que practican la maldad en lugar de reprenderlos? En tercer lugar, cuando hablamos de misericordia y juicio, decimos que éstas se han de manifestar en un servicio adecuado. Ese fue el compromiso del rey David, manifestar la misericordia y la justicia, el juicio en un servicio adecuado. Considerémoslo especialmente por la figura que él ostentaba como rey, como gobernante. Dios lo puso para refrenar toda clase de mal. Miremos un momento el versículo número 5. Al que solapadamente infama a su prójimo, yo lo destruiré. No sufriré al de ojos altaneros
y de corazón vanidoso. Un gobierno de misericordia y juicio no puede permitir la calumnia. El gobernante no puede emplear en su servicio y en el servicio de su gobierno a gente caracterizada precisamente por levantar calumnia, por hacer injusticia al carácter de los demás. David decía que no toleraría este tipo de gente cerca de él. Barnes comentaba, nadie puede tener paz en su casa teniendo una clase así de sirvientes o domésticos. Nadie debería tolerar a esas personas. Y Calvino también nos decía muy acertadamente, en este versículo habla más claramente del deber de un rey que está armado con la espada con el propósito de contener a los malhechores. David sabía cuál era su función. David sabía la autoridad que Dios había puesto sobre él. Todo esto concuerda con lo que nos enseña el apóstol Pablo allá en Romanos 13. Cuando nos dice que nos sometamos a toda autoridad porque viene de parte de Dios, pero define cómo esta autoridad tiene que ejercer su labor. Pero es triste, hermanos míos, que en nuestros días ni siquiera el pueblo cristiano crea estas cosas. Es doloroso que ni siquiera los cristianos se interesen por propender por esto. Un gobierno conforme a los principios de Dios. Simplemente decimos, bueno, como, estamos en medio de impíos, de inconversos, no podemos hacer nada. Una hermana me decía, es que no podemos hacer nada. Orar, que algún día el Señor haga algo. En su lugar, algunos pretenden que Dios no se mete en política, por lo tanto, la ley de Dios no es relevante para gobernar una ciudad o una nación. ¿Sí? Dios está allá arriba en su trono en el cielo, pero Él no se mete acá. No tiene que ver con política, nada de eso. Con gobierno civil, no. Eso va muy aparte. ¿Sí? Y por eso la iglesia también va muy aparte. ¿Cuáles han sido los resultados? ¿Qué hemos visto? ¿Cuál fue el resultado de tener esa actitud? ¿Qué ha venido sobre la iglesia en este país por tener esa actitud? ¿Qué es lo que estamos viendo hoy día? No es correcto, hermanos. ¿Acaso se nos olvida lo que estamos viendo desde el Salmo 93 al Salmo 100? Jehová es rey. ¿No nos está insistiendo la Biblia en que Dios es rey? En que su ley de misericordia, de juicio y de verdad son el patrón para gobernar el reino de Dios. También debemos mencionar acá nuestros hogares. Dios ha dado a los padres la vara para corregir a los hijos, para refrenar el mal en sus hijos, entendiendo obviamente su propia condición y la de sus hijos. Son pecadores, pero redimidos por Cristo, llamados a seguir su ley y de esta manera ofrecer un servicio adecuado al Señor, promoviendo la verdad y la fidelidad en el servicio a Dios. Versículo número 6 del Salmo 101. Mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, éste me servirá. David no está dispuesto a armar componendas para mantenerse en el trono. No era del tipo de dirigentes que compra por debajo de la mesa sus proyectos, que compra conciencias para llevar a cabo sus planes malvados. Aquí dice que su compromiso es buscar gente confiable, gente en quienes se pudiera evidenciar compromiso con verdad, fidelidad y honestidad. ¿Se acuerdan ustedes cuando el pueblo sale de Egipto y Dios le dice a Moisés la clase de hombres que deberían ejercer el gobierno del pueblo, que deberían ayudarle? ¿Qué tenía que buscar? Hombres fieles, hombres de verdad, que aborrecieran toda clase de mal. Esos eran los que tenían que estar para gobernar el pueblo de Dios.
Esto, por supuesto, se evidencia solamente en los que son fieles a Dios. Si alguien no es fiel a Dios, ¿cómo va a ser fiel en sus ejercicios de autoridad? ¿Qué ha pasado con los que han levantado la bandera anticorrupción en este país? ¿Qué hemos visto de ellos y de los que están a su alrededor? Ellos mismos son corruptos. ¿Se acuerdan uno que ya murió? La Liga Anticorrupción. Ay, Señor. Y toda la cantidad de cosas en las que estaban. Este no era el compromiso esta no era la forma de trabajar de David. Solo la gente que es fiel a Dios, la gente que es fiel a sus compromisos pactuales, podrá ser fiel en el ejercicio de la autoridad. David habla de gente vertical, de gente de integridad. Qué raro se escucha eso hoy día, ¿no? Eso es extraño. Pero la Biblia está diciendo, hablando de gente absolutamente sin pecado alguno, sin mácula, sino del tipo de personas rectas, honestas, en quien se puede confiar. Calvino también comentaba al respecto: los sirvientes son las manos de un príncipe, y cualquier cosa que él determine para el bien de sus súbditos, lo derrocarán perversamente, siempre que sean avaros, fraudulentos o rapaces. Hemos escuchado que no dejan gobernar a nuestro señor presidente, ¿cierto? Ni siquiera cuando fue alcalde de la ciudad. Pero ¿de qué tipo de gente se ha rodeado? Y todos los que se quejan de la corrupción y que pretenden combatirla, ¿qué tipo de gente está a su lado? ¿Con quiénes hacen alianza? ¿Han escuchado las frases de acuerdo nacional? Una gran componenda, en realidad. Pero vamos a nuestros hogares y consideremos que nuestros actos deben ser un servicio también adecuado a Dios. Pero ¿qué tipo de gente son los amigos de la casa? ¿Cuáles son los amigos de la casa? ¿Cuáles son los amigos de los padres? ¿Cuáles son los amigos de los hijos? ¿Qué clase de amigos quiere? ¿Con quién quiere tener comunión? ¿Con quién quiere tener usted fraternidad? Y nosotros, como padres, para cumplir nuestra labor de educación para con nuestros hijos, ¿a quién le confiamos nuestros pequeñitos? En nuestros negocios. ¿Qué tipo de gente contratamos si es que tenemos una empresa? ¿O con quién nos asociamos? ¿Nos ayudan en el propósito de promover la verdad y la fidelidad como Dios manda? ¿O será que yo estoy hablando locuras acá? Misericordia y juicio es un servicio adecuado. Así era el compromiso del rey David, ejerciendo también la autoridad divina. Él como rey tenía la espada, la autoridad de parte de Dios para refrenar el mal y para castigar al que hace lo malo. Dice el versículo 8, de mañana destruiré a todos los impíos de la tierra para exterminar de la ciudad de Jehová a todos los que hagan iniquidad. El gobernante puesto por Dios se compromete en que ningún día, ningún momento permitiría que los malvados estuvieran en su servicio. Esta regla sería invariable. Al tener que hacer justicia, él no podía rodearse de gente injusta para poder gobernar. Tendría que ejercer la autoridad divina con justicia. David se compromete a ser diligente en refrenar la maldad en su reino, en el reino de Dios, pues tenía la espada precisamente para hacerlo. Quiera Dios que nosotros hoy podamos entender este compromiso solemne, incluso entendiendo la debilidad de un hombre como David. Ese es el orden establecido por Dios mismo, pues manifiesta el carácter del reino de Dios, el reino de nuestro Señor Jesucristo. Quiera Dios que aprendamos a rechazar toda clase de tiranía y propendamos por gobiernos y leyes justas. Barnes comentaba la regla que prescribió para sí mismo, para su propia casa, era una regla que llevaría con él a público, es decir,
como el salmo fue compuesto por David, que como rey soberano, lo debería ser su objetivo de llevar sus principios al trono. Hermanos, el rey David no dijo, el reino de Dios es una cosa y mi gobierno es otra. Aunque la forma externa de gobierno en Israel para el tiempo de David ya no era una teocracia, sino una monarquía, él entendió que sin los principios de la ley de Dios no podría gobernar sobre el pueblo del Señor. Yo les pregunto, ¿no deberían estos principios regir a nuestros gobernantes actuales? ¿No se supone que somos una nación de herencia cristiana? ¿No se dice que más del 90% de nuestra población cree en Dios? Entonces, ¿por qué rechazar estos principios? ¿Acaso la misericordia y juicio son solo para cantar en el lugar de adoración? Un comentario final de Calvino. Ahora bien, como el reino de David era solo una imagen tenue del reino de Cristo, debemos poner a Cristo ante nuestra vista, quien aunque pueda soportar a muchos hipócritas, como será el juez del mundo, finalmente los llamará a todos y separará las ovejas de las cabras. Y si nos parece que se demora demasiado, deberíamos pensar en esa mañana que amanecerá repentinamente para que toda la inmundicia sea limpiada y brille la verdadera pureza. Amados hermanos, la fe que madura asume también compromisos solemnes con Dios, como se nos presenta en este salmo. Compromiso que no depende de nuestro estado de ánimo, que no depende de las circunstancias que nos rodean. El amor fidedigno del Señor para con su pueblo, el trato justo de Dios para con todos, es la regla también para dirigir nuestras propias vidas con nuestro autogobierno, para gobernar nuestros hogares, pero también para gobernar la sociedad. No permitamos que un mundo sin Dios nos venga a decir lo que es la familia. No permitamos que un mundo que aborrece a Dios nos diga cómo educar a nuestros hijos o cómo tenemos que hacer nuestros negocios de manera fraudulenta o mercantilista. No permitamos que los perversos que han destruido por años la economía de nuestra nación y toda nuestra sociedad nos impongan los patrones de gobierno. Trabajemos por cambiar esos patrones y busquemos seguir los patrones que Dios ha establecido, misericordia y juicio. Oremos. Padre Celestial, gracias te damos, Señor. Tu palabra es fiel, tu palabra es verdad y hace lo que tiene que hacer. Ayúdanos a comprender que misericordia y juicio deben ser el motivo de nuestro cántico a ti, agradecidos por lo que tú has hecho, por lo que tú has revelado para con tu pueblo, pero que también son los principios que guían nuestra vida, que deben guiar nuestra manera de gobernarnos a nosotros mismos, de gobernar nuestros hogares, empresas, de gobernar todas las áreas de la vida. Porque tu ley es perfecta, Señor, porque solo por esa ley conocemos lo que es bueno, lo que es agradable delante de ti. Ayúdanos, Padre Santo. Ayúdanos a tener esa perspectiva adecuada de lo que nos muestra tu palabra. Sabemos, Señor, que solo tu reino es perfecto, es justo, es el reino perfectamente justo, perfectamente misericordioso, y debemos propender por él. Y será consumado el día que Cristo venga. Ven, Señor Jesús, ven pronto. Ven pronto, Señor, para que disfrutemos por siempre de ese reino glorioso. Pero ya nos dice tu palabra, estamos dentro de ese reino, se ha acercado a nosotros ese reino. Y debemos vivir conforme a los principios, a las bases de este reino. Ayúdanos a expresarlo constantemente en todas las cosas, en todo lo que vivimos, en todo lo que hacemos, en todas las áreas de nuestra vida. Por favor, Señor, quieras bendecir tu palabra, quieras bendecir nuestras vidas, que podamos comprender esto y ponerlo por obra. En el nombre del Señor Jesús te damos muchas gracias.
Amén y amén.